Fue un tiempo. Un abrazo a ustedes en sus hogares, un placer poder compartir en esta mañana la palabra del Señor. Hoy, un día muy especial para nuestro Ecuador. Hoy estamos celebrando la democracia y hoy estamos también eligiendo quién será nuestro gobernante durante los próximos 4 años. Que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos para elegir. Y si por si acaso no fue elegido su candidato favorito, le comento que usted tiene una responsabilidad tan grande que es la de interceder por nuestras autoridades. Es lo que Dios nos manda a hacer. Puede que no nos guste, puede que sea nuestro favorito, sin embargo, esa es nuestra posición que debemos mantener como cristianos. Hoy celebramos un día muy especial, este día que tiene que ver con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Quiero invitarle a leer la palabra, por favor, en Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, donde narra justamente este momento, este tiempo tan especial que tuvo que experimentar nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, cuando se acercaron a Jerusalén, estoy leyendo Mateo 21 desde el 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta es la historia, hermanos, que sucedió 7 días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo lo narra de una manera muy interesante, porque nos da a conocer detalles de lo que sucedió aquel día. El mundo entero hoy está celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el Domingo de Ramos, que normalmente lo llaman los cristianos. Y esta realmente, hermanos, es un acontecimiento que debemos todos los creyentes cada vez, cada día, diría yo, recordar. ¿Sabe por qué? Porque este es un evento, un hecho tan importante que nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar y a comprender qué implicación tiene esta entrada de Jesús a Jerusalén. Si usted mira un poco la historia de este momento, o en este momento, Jesús y sus discípulos se dirigían, dice la palabra, a Jerusalén. Estaba a punto de celebrar la fiesta más importante que celebran los judíos, que es la fiesta de la Pascua. Celebraban la salida de Israel de Egipto, de su tiempo de esclavitud, de este tiempo tan difícil que ellos habían experimentado como nación. Sin embargo, Jesús ya había comunicado a sus discípulos
que esta entrada a Jerusalén no era realmente un tiempo de fiesta físico, podríamos decirlo, porque esto significaba que él estaba preparando el tiempo ya para su crucifixión. En Mateo capítulo 17, versículo 10, en Mateo capítulo 20, del 17 al 19, dice la palabra: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Una palabra tan fuerte para sus seguidores, una palabra tan dolorosa para sus seguidores. ¿Sabe por qué? Porque nos acostumbramos a las personas, hacemos relación con las personas, y ellos no podían creer que su Señor, aquel que había caminado 3 años con ellos, ya no estaría más en la vida de ellos de una manera física. Y es que para Jesús tampoco le era fácil, no le era fácil ir hacia el sufrimiento. Sin embargo, Jesús estaba dispuesto. Una de las características que tiene nuestro Padre Celestial se llama obediencia. Obediencia a sus padres, que significaría la libertad, que significaría el pago de las cuentas de las cuales usted y yo éramos prisioneros y que nadie pudiera haberlo hecho. Mas nuestro Señor se entregó y estuvo dispuesto. Una cosa que no podemos dejar de mencionar es el dolor que esto le producía a nuestro Señor. Jamás debemos olvidar que Él, mientras estuvo aquí en la tierra, fue 100% hombre, y Él sintió la carga. ¿Sabe por qué puede compadecerse de usted y de mí? Él, porque Él lo experimentó en su propia vida. Él experimentó el pecado y el dolor, nuestro pecado. Él lo llevó a la cruz, lo cargó sobre sus espaldas. ¿Sabe dónde se evidencia? Jesús en el Getsemaní, donde Él dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Hay situaciones que usted y yo experimentamos en nuestra vida que en ocasiones nos produce tanto dolor, nos produce tanta angustia. Ojalá pudiéramos desaparecer del mapa, ¿no es cierto? Porque es difícil cargar con la culpa, con el pecado. Pero voy a decirle que usted no le debe nada a nadie, porque el Señor ha pagado la cuenta en la cruz del Calvario. A Él le costó su propia vida. Hermanos queridos, quiero referirme en esta mañana a esta parte de las Escrituras en Mateo 21:5, donde dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, había curiosidad en el pueblo judío de que el Mesías estaba a punto de llegar. Y Mateo lo describe de esta manera, no, dice: y viene sobre un asno. Y fue esta porción justamente en las Escrituras del cumplimiento de una profecía que estaba dado y que está escrito en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo podría el pueblo de Israel alegrarse cuando aquel que había estado con ellos, o sus discípulos, no, ahora iba a la muerte, iba a la cruz? ¿Sabe por qué? Porque este sería justamente el tiempo de liberación que nos alcanzaría a cada uno de nosotros en la actualidad. Y claro,
el pueblo de Israel esperaba que fuera un príncipe. El pueblo de Israel esperaba que fuera alguien que combatiera contra los romanos, porque ellos vivían una opresión de parte del pueblo romano. Y aunque algunos hermanos posiblemente no creían con una fe espiritual tan fuerte, simplemente ellos estaban esperando su libertador. Ellos estaban esperando a alguien que los rescate de este yugo. El pueblo judío tenía un deseo inminente en su vida, de que su vida pueda ser levantada contra los opresores. Ahora, hermanos, ellos habían experimentado a lo largo de los 3 años una serie de milagros, una serie de prodigios que el Señor había hecho. Si usted mira las escrituras en los versículos anteriores, usted puede mirar a un Jesús haciendo prodigios, haciendo milagros, sanando a enfermos, levantando a los caídos, dando nuevas oportunidades a aquellos para los cuales ya no había al ojo humano nada más que hacer. Y hay un evento maravilloso que sucede y que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. 4 días, muerto hace 4 días, y el Señor llega con su presencia y lo resucita, como menciona la palabra. Sin duda, dentro del pueblo todos estaban hablando acerca de este acontecimiento. Ahora Jesús viene desde Betania para entrar en Jerusalén. Si usted sigue leyendo más adelante, hay un episodio que me impacta mucho. Cuando mira a su Jerusalén y dice él: cuánto he deseado cobijarte como la gallina cobija y abraza a sus polluelos. ¿Puede imaginar usted por un momento la ternura de su Señor? El corazón manifiesto de su Señor con estas palabras. Su amor incondicional. Pero es las mismas palabras que el Señor nos da a nosotros. Y que sin embargo, así como el pueblo de Israel, en muchas ocasiones no queremos meternos bajo las alas del Señor y ser cobijado por Él y ser abrazado con Él. Y nosotros seguimos haciendo y viviendo como nosotros queremos. Hermanos queridos, cuando el Señor ingresa a Jerusalén, hay características especiales que uno puede considerar en esta entrada que hace el Señor. ¿Cómo lo hace, hermanos? Lo hace de manera humilde. Lo hace en un pollino. Tal vez el pueblo judío estaba esperando que llegara su libertador con un caballo esplendoroso, grande, este libertador con una armadura o un ropaje un poco diferente. Sin embargo, Él lo hace de esta manera tan sencilla y tan humilde para darnos a nosotros también una enseñanza. Estuve averiguando qué significa la entrada de Jesús en un pollino. ¿Sabe qué significa? Significa paz. El asno es un símbolo de paz. Y cuando Jesús entra en esta posición, Él está simbolizando que su reino será un reino de paz. Pero también será un reino de reconciliación, pero también será un reino de inclusión. Este rey no está basado su reinado en lo ostentoso, ni en lo grande, ni en lo de un poderío que se muestra manifiesto en las cosas que el hombre quiere ver. Más bien, su reino es un reino de humildad, es un reino de amor, es un reino de servicio, no por posicionamiento, es un reino de servicio por voluntad propia, porque Él decidió que sea de esta manera. Pero también es importante resaltar el impacto que tiene esta entrada, este momento del Señor Jesús a Jerusalén. Es un hecho histórico, sin precedentes, sin duda.
Los mantos usados, las ramas usadas en el camino, símbolos de victoria, símbolo de ovación, símbolo de decir, Hosana. Por eso he denominado esta predicación, sálvanos. ¿Sabe lo que significa Hosana? Sálvanos. Sálvanos, Señor. Decía en la administración, todos los días necesitamos gritarle al Señor, sálvanos, sálvanos de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos un atentado contra nuestra vida en muchas ocasiones, porque las decisiones que nosotros hacemos en muchas ocasiones no son las correctas, no son agradables, no son buenas. Y necesitamos decirle al Señor, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Y ellos gritaban. Jerusalén estaba gritando y diciendo, sálvanos, Señor. Sálvanos. Ellos estaban mostrando este profundo deseo de ser libertados. Lo que no creyeron, inclusive algunos de sus discípulos, es que este era el camino a la cruz. Que este era el camino a la cruz. La próxima semana estaremos aquí, viernes de crucifixión, estaremos celebrando, porque sabemos que viene el tercer día, la resurrección, a través del cual la muerte no tiene poder ni autoridad sobre los hijos de Dios, sobre los que hemos creído en Él. Hoy quiero mostrarles a través de esta porción de las Escrituras, queridos hermanos, cuál es el corazón del Rey y cuál es su reino. ¿Cuál es el corazón del Rey? Y no solamente le quiero mostrar para que usted conozca cuál es el corazón del Rey, sino para preguntarle si usted tiene el corazón de su Rey en su vida. Porque eso reflejará ¿qué? El reino que tenemos y sobre el cual nos movemos. Hoy quiero mostrarle entonces cuáles son estas características que tiene el Rey. Hermanos, le pregunto, ¿usted conoce a su Rey? ¿Usted sabe quién es su Rey? ¿Usted sabe cuáles son estas características importantes, principales que tiene su Rey? Salmos capítulo 24, del 8 al 10 dice la palabra, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrad el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Allí están las características de su Rey. Es un Rey de bondad, es un Rey amoroso, es un Rey de poder, es un Rey compasivo, es un Rey humilde, es un Rey de misericordia, es un Rey gentil, también conocido como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mientras hacía esta predicación yo decía, se parece mucho la situación de Israel a nosotros. También este pueblo, el Ecuador, está clamando por paz. Está clamando por ser liberado de todo temor, de todo miedo, de la inseguridad que vive actualmente en nuestro país. Hay un pueblo entero, hay una nación entera que está anhelando una vida diferente. Tengo malas noticias. Si usted está poniendo sus ojos en alguno de sus gobernantes, le voy a decir que está equivocado. Su mirada tiene que estar en el Rey de Reyes, Señor de Señores, en el Príncipe de Paz, porque solamente Él podrá traer paz a nuestra vida, paz a nuestra nación. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. La palabra nos manda ¿a qué? A interceder por nuestras autoridades, por aquellos que están en eminencia, por nuestros gobernadores, por aquellos que están en una posición. Ese es nuestro deber. ¿Para qué? Para poder vivir en paz, ¿sí? Así que deje de pelearse con su familia, deje de tratar mal a su familia porque no coincide con sus propias creencias. Nuestro enfoque tiene que estar en el Rey de Gloria.
el Rey de Gloria, que tiene características de fuerte y valiente, que tiene características de ser el poderoso en batalla, que es Jehová de los ejércitos, que es el Rey de Gloria. Esas son las características de su Señor. Qué importante que es saber quién es, ¿no es cierto? ¿Quién es mi Rey? Qué importante saber si le conozco a mi Rey, porque si no lo conoce, yo voy a decirle que su fe es vana, que usted no tiene ningún cimiento en su vida cristiana. Cuando usted conoce quién es su Rey, entonces usted puede vivir seguro, entonces usted puede dormir en paz, entonces usted puede saber que para la situación que usted experimenta hay una salida, porque el Señor lo ha prometido y porque sus promesas son sí y amén, de acuerdo a su palabra. Pero también hay características que tiene este reino. Y antes de entrar allí, quiero preguntarle, ¿se parece usted a su Rey? ¿Se parece usted a su Rey? ¿Es usted una persona de compasión, de misericordia? ¿Es usted una persona que da nuevas oportunidades? ¿Es usted una persona valiente? ¿Es usted una persona poderosa? Le pregunto, porque si tenemos un rey, el rey no tiene que parecerse a su rey, ¿sí? Y las características que nosotros tenemos tienen que parecerse a las del rey. Pero hay características de este reino. Mateo capítulo 13, versículo 1, y voy a parafrasear nomás. ¿A qué se parece el reino de Dios? Y lo asemeja a la parábola, en la parábola del sembrador. Y dice que es comparable con una semilla que cae en diferentes tipos de tierra, representando la respuesta que nosotros podemos hacer como personas al mensaje. Y aquí viene un desafío para su vida, ¿no? Para averiguarnos si las características del reino de Dios están en mi vida. Pregunto, ¿qué clase de tierra somos nosotros? ¿Somos piedra? ¿Donde no puede crecer? ¿Ah? ¿Qué? Somos esa tierra fértil, buena, donde se siembra y enseguida brota. Esta palabra que nos ha sido sembrada en nuestro corazón. Pero también otra característica del reino de Dios, o otra semejanza al reino de Dios, es comparable con la levadura. De acuerdo a Mateo 13, versículos del 33 al 43, dice que Jesús compara el reino de Dios con una pequeña cantidad de levadura que fomenta toda la masa, que fermenta toda la masa. La ilustración es que la influencia, hermanos, transformadoras del reino de Dios en la sociedad. ¿Estoy haciendo que esto crezca? No vamos muy lejos, no vayamos a la sociedad, pero vayamos a aquellos que están tan cerca de nosotros. Nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestra familia extendida. Hemos hecho que esta palabra, que es como la levadura, que este reino de los cielos, que es comparable a la levadura, pueda extenderse y alcanzar a más personas. Pero las características de ese reino también es comparable a una perla de gran valor. Así es comparable el reino de Dios, como una perla de gran valor, donde el hombre vende todo lo que tiene para tomar esa perla, enseñándonos a cada uno de nosotros la importancia, hermanos, de valorar el reino por encima de las riquezas terrenales, de acuerdo a Mateo capítulo 13, del 45 al 46. ¿Estamos viviendo en este reino, hermanos? Estas son las características del rey y del reino. Se asemejan a... ¿Nosotros estamos viviendo bajo esto? Quiero mostrarle, a partir de esto, cómo es el reino y lo que se requiere para vivir en ese reino y tener acceso y entrar en ese reino y tener una permanencia allí. Primero, su reino implica que
que usted y yo necesitamos convertirnos en sus discípulos. Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, a su madre, más que a su esposa, más que a sus hijos, más que a sus hermanos, más que a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que amen más. A menos que me amen más, dice el Señor, que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Palabra dura, hermanos, para nuestra vida, pero estar en el reino de Dios, ser parte del reino de Dios, significa convertirnos en discípulos del reino. ¿Somos discípulos del reino? Hoy mi esposo estaba mostrando este programa que queremos implementar en la iglesia. La iglesia está haciendo una inversión muy grande para comprar todo esto, no es gratis, pero queremos que su vida sea edificada y que usted se convierta en un discípulo de Cristo, porque hay muchos que de oídas lo han oído, mas no lo conocen, no saben cuál es la característica que tiene el Rey, no saben qué implica estar y vivir en el reino de los cielos y cuáles son nuestras responsabilidades dentro de este reino también. Voy a decirle que no sirve de oídas haberle oído a este rey si él no es el rey de su vida, si él no ha venido a vivir en su corazón. La salvación no se puede prestar. Dios no tiene nietos, tiene hijos, no olvide esto nunca, ¿sí? Él se relaciona con sus hijos de manera directa. Así que necesitamos convertirnos en un discípulo de Jesús. Es totalmente diferente a todo, ¿no es cierto? A todo, a todo. Yo digo, mirando la historia de Jesús, mirando su entrada, su reino, en su reino no había nobleza. Yo decía, si estos israelitas estaban pensando mirar a Jesús llegando en un caballo portentoso, grande, con toda esta vestidura. No, hermanos, no había tal cosa, porque su reino no es de esta tierra. ¿Sí? Su reino no es de esta tierra. Hermanos, aquí, en este reino, no hay nobleza que lo acompañe. Sus discípulos eran su corte, ¿no es cierto? Unos pescadores humildes eran aquellos que estaban con él. La enseñanza para nosotros, para nuestra vida. Hermanos, si nosotros queremos tener un parecido en el reino de Cristo, necesitamos convertirnos en discípulos de él. Hombres y mujeres que estemos sentados a los pies de él, escuchando su palabra, conociéndole, cómo actúa frente a tales y tales circunstancias, oír sus palabras, obediencia de sus mandamientos. Esto es un discípulo, hermano. ¿Quién es usted? Le pregunto. ¿Oidor? ¿Oidor? ¿Le conoce a su Señor? ¿Le conoce a su Rey? Su reino implica que usted y yo necesitamos convertirnos en sus discípulos. Necesitamos amar a nuestro Señor. Él puede cambiar la historia de nuestra vida. ¿Sabe qué? Es un reino que no tiene normas escritos en un papel nomás. Tiene que hacerse realidad en nuestro corazón, vivir en nuestro corazón. Y entonces esta vida es transformada, es cambiada por su poder. En segundo lugar, este rey era el que menos tenía. Mateo capítulo 8, versículo 20 dice, Jesús dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Los reinos actuales siempre están ofreciendo algo, no, yo tengo esto para darte y tengo lo otro y te voy a dar lo otro y lo de aquí y lo de más allá. Pero ahí vemos un rey que va cabalgando, que no tiene ni dónde recostar su cabeza. Allí va el rey,
el más pobre de todos, sobre un asno que no era de él, que lo tuvo que pedir prestado. Un rey que ha de morir pronto, despojado de todo, absolutamente todo. Juan capítulo 13, versículo 14 dice la palabra: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Sabe qué? Vino a dar lo que al ser humano normalmente le cuesta dar, y es servir a otros. Nadie quiere ensuciarse las manos. Ojalá me sirvieran, ojalá me dieran, ojalá yo tuviera más para mí. He dicho esto antes, vivimos en un mundo egocéntrico, vivimos en un mundo que dice dame, 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 dame. Siempre dame, pero pocos dispuestos a ser generosos. Y aunque este rey que entraba triunfal a Jerusalén, aparentemente no tenía que darnos, nos dio lo más maravilloso que es la vida eterna. Nos quitó la carga que teníamos usted y yo, esa carga llenita de pecados, llenita de basura sobre nuestras espaldas, para alcanzar ese camino de la vida eterna. ¿Quién es el más rico en el reino de los cielos? Le pregunto. No es el que tiene oro, no es el que tiene plata, es aquel que tiene fe. Es aquel que tiene fe para creer, ¿sí? Para abrir su corazón y recibirlo en su corazón y confesarle con su boca. Y aquel que puede controlar toda nuestra vida. En tercer lugar, es un reino sin fuerzas armadas. ¿Qué tal ese reino, no? Sin fuerzas armadas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo decía, ¿qué llevan de armas? Ellos llevan ramas de palmera. ¿Dónde están sus armamentos? Un rey sumamente extraño, no tiene espada, cabalga en un burrito, sin violencia, sin muerte. ¿Sabe por qué? Porque es el príncipe de paz. Y las armas de este poderoso Dios y que nos ha sido entregado a cada uno de nosotros son armas espirituales. Con eso peleamos cada batalla de la vida. Con eso luchamos todo el tiempo. Porque hay un mundo espiritual en oposición a su vida y a que usted pueda vivir a la manera de Dios. Entonces, decimos, hacemos lo que dice Pablo, no, porque nuestras armas espirituales no son carnales. ¿Cuáles son las armas espirituales? Efesios capítulo 6, le pido que lea, allí están todas las armas espirituales que necesitamos utilizar frente a las acechanzas del enemigo. Las armas carnales, hermanos, están fuera de lugar en el reino espiritual. El poder por el que gobierna a su pueblo este rey no es una mano fuerte. Es una mano de amor, de misericordia, de compasión desbordante para cada uno de nosotros. En cuarto lugar, su reino no hace acepción de persona. No sé si es teológico esto que voy a mencionar, pero le voy a contar algo. Mientras yo leía esta porción de las Escrituras, y al mirar, cuando el Señor manda a desatar el pollino para él subirse en él, no dijo, tráigame el solo al animalito este. No.
Pero dijo, tráigame a su mamá también. Tráigame a su mamá, porque yo sé lo que va a sufrir esta mamá y este animalito también. ¿No es cierto? Y dije, esta es una linda enseñanza para nosotros. Cómo el Señor piensa en todo. Cómo el Señor no hace acepción de algunos burritos, ¿no? Todos los burritos estamos llamados a estar allí. Traigan a la madre. Y eso es lo maravilloso del reino de Cristo, que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Algunos dicen, ¿por qué Dios se tarda tanto? Lo único que quiere es que todos vengamos a arrepentimiento. Isaías capítulo 65, versículo 25, dice la palabra, el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Unidos, todos en unidad, considerando a todos por igual. Ese es el corazón de nuestro Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema somos nosotros. Somos tan duros de corazón que no dejamos que nuestro Dios nos abrace. En quinto lugar, su reino es un reino de bondad, de paz y de alegría. Romanos capítulo 14, versículo 17 al 22, dice la palabra, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia. Tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer alguna cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y tu Señor. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Ahí hay mucho hilo que cortar, ¿no es cierto? Pero voy a decirle, tal vez tú no comes salchicha negra, pero tal vez al Dieguito le encanta, ¿no es cierto? Y tú dices, es pecado porque el Señor en el Antiguo Testamento dice que no tienen que comer sangre. Oye, cómelo en privado, no tienes por qué hacerlo público ni ponerte a contender por eso. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿sí? No es comida ni bebida, es gozo, es paz, es amor, ¿sí? En el Espíritu Santo de Dios. Yo decía en este punto, ¿cuántas lágrimas ocultas están presentes en los reinos actuales? ¿Cuánto dolor? Estuve pensando en toda esta campaña política. ¿Cuánto abandono? Tener que lidiar con tantas palabras ociosas en las redes del uno y del otro lado. ¿Puede imaginarse esto? Eso es los reinos actuales. Yo decía, ¿cuánto abandono en el entorno de familia? ¿Cuántos rostros de felicidad aparente? No, porque nos encanta poner una cosa así y decir, perfecto, todo está bien. Hermanos, ¿cuánta gente siendo olvidada? Pero en el triunfo de Jesús, voy a decirle que no hay lágrimas. No hay más dolor. Su reino es un goce puro. Podríamos, usted y yo, y cómo no, tener aflicciones, pero no provienen de su Padre Dios. Su servicio,
Su corazón siempre es llevarnos a esa libertad. Los caminos en Dios son deleites, el punto es el enfoque. Es que nos enfocamos en la situación, en el problema, en el punto negro de la camisa blanca y no miramos a nuestro Señor. Sus caminos, sus veredas son correctas, son de paz. Él viene más bien, nos ha dicho, a enjugar toda lágrima, no a provocar. El mundo caído en el que vivimos es aquel que nos lleva a vivir en una situación de derrota. Él ha venido a sacarnos de las cárceles, de las prisiones en las que nos hemos metido, en esos lugares oscuros que por diferentes situaciones de la vida estamos viviendo. Pero Él nos ha ofrecido esa libertad. Finalmente, hermanos, es un reino eterno. Salmo 145:13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. ¿Sabe qué? Somos parte, usted y yo, de un reino que no tiene fin. ¿Por qué es importante entonces saber que nuestro reino es eterno? Para que sepamos usted que todo lo demás es temporal. Pasará. Llega una situación y pasará. Llega otra situación y pasará. ¿Cuánto desgaste por habernos quedado estacionado en una situación? ¿Cuánto cansancio por habernos quedado y no dar pasos, no mirando las circunstancias, sino mirando a nuestro Señor, hermanos? Lo que construimos en Dios es para siempre, ¿sí? Lamentablemente hay creyentes que están viviendo como si su patria celestial fuera cualquier otra cosa, menos el reino de Dios. Como si aquí en la tierra fuera su permanencia. Hermanos, hoy estamos, no sabemos mañana o ahora mismo qué pasará con nuestras vidas. Alguien dijo en la red, tomaránse las pastillas para la presión arterial, cuidado, les dé un síncope si es que no gana el de su preferencia. Hermanos, vivimos para el reino de Dios. Nuestro foco, nuestra atención necesita estar en el reino, ese reino que jamás va a terminar. Entonces, la pregunta surge, ¿en qué está invirtiendo sus fuerzas? ¿En qué está invirtiendo su vida? Chicos, ¿en qué están invirtiendo su juventud? Cada día de su vida, ¿en qué está invirtiendo? El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Se dará cumplimiento. Todo pasará, pero su reino no pasará. Filipenses capítulo 3, 18 al 20. Porque ahí, dice el apóstol Pablo, porque por ahí andan muchos, de las cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, es la panza, no solo para comer, y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Le invito a considerar en su hogar, si hoy estuvo conectado, a meditar sobre esta palabra. ¿Qué significa la entrada triunfal de Jesucristo? ¿Sabe qué es lo más importante? Es que esa entrada triunfal lo haya hecho en su corazón, en su vida, porque eso hará la diferencia en su caminar. Un abrazo para ustedes.